¿Recuerda el día que ella nació? Es un recuerdo imborrable. Sí. No fue ese día, nos dijeron la mañana siguiente. Fue demasiado cruel. El pediatra llamó. Era un reemplazo, no nuestro pediatra. Los habían reasignado. Él llamó a la oficina de mi esposo, le habló sobre Susan y dijo, quizás quiere estar aquí cuando yo hable con su esposa. Me pareció muy cruel que le dijera eso por teléfono. ¿Se debe hacer esa diferencia? ¿Los padres gestionan las emociones diferente de las madres? Eso me ha dolido todos estos años. Estaba en St. Mary's Hospital. Y cuando me trajeron a Anne y me dijeron que no podía darle el pecho, pero no me dijeron por qué, tuve mis sospechas al respecto. La veía extraña. Luego vino el pediatra. Creo que un día vino 3 veces. Se sentaba, me hablaba y luego se iba. Se sentaba, me hablaba y luego se iba. Pero en realidad nunca dijo nada. Finalmente el obstetra me llamó. Me dijo, ¿su pediatra le habló sobre Anne? Le dije que no. En ese momento me lo dijo. Casi 2 semanas después de que naciera, todos me decían que mi bebé era maravilloso, yo también lo creía. 2 semanas después de que naciera, era el Día de las Madres e hicimos una fiesta en casa con muchos amigos. Y el médico que asistió en el parto llamó. Me dijo, ¡Feliz Día de las Madres! Le agradecí, estaba tan contenta. Eso fue un domingo. Al día siguiente, el lunes, ese médico llamó a mi esposo al trabajo. Le dijo, su hijo tiene un retraso mental. Me dijeron, quizás nunca esté en la Viracapa, pero eso le molestará más a usted que a ella. Eso fue lo más cercano a un diagnóstico que recibí. De todos los médicos, solo 6 de ellos que vieron a Anne me dieron sus opiniones por teléfono. Estos médicos no nos conocían, ni a mí ni a mi esposo, solo habían visto a nuestra bebé. Un médico me dijo firmemente, me dijo, coloca tu bebé en tu pecho y llévala a casa. Cuídala, es tu hija. Dios quiso que tuvieras a esta hija, es su voluntad, etc. Otro médico me llamó ese mismo día, me dijo, no lleve a su hija a la casa. Si lo hace, se divorciará. Ponga a su hija en un instituto estatal de inmediato y no vuelva a verla. Me dieron todos estos consejos absurdos. Eran honestos, así pensaban estas personas. Pero no eran buenos consejos ni para Ned, ni para mí, ni para nadie. ¿Era común que los médicos recomendaran poner a los bebés en institutos? Sí, y también recomendaban decir que el bebé murió. Estas personas vivían con un terrible peso por haber contado a sus familias y a todos que su hijo estaba muerto. Y en realidad, el niño estaba creciendo. ¿Cómo un médico podía decir algo así? ¿Cómo pudo decir ese médico, llévenla a un instituto y olvídense? Un ser humano no debería decir eso.
Debía ser un secreto. A la gente le avergonzaba. Pensaban que era un tipo de desgracia, que arruinaba la familia, que había algo mal en la familia. Tenían en su casa una persona loca. La mayoría los mantenían en sus casas y los cuidaban. En lugar de 3 niños, decían que tenían 2. No es fácil. Hoy no es fácil. Y antes había muy poca ayuda, o nada, en ningún lugar, salvo que conocieras a otra familia, con un niño con necesidades especiales. Te sientes completamente aislado, solo. Una pareja que no voy a mencionar, a quienes conocía muy bien en San Francisco. Todos sabían que tenían un hijo, pero que el niño tuviera un retraso. Era un secreto y lo escondían en la casa, pero sabían que había algo extraño, pero nunca se habló del tema. No hasta que hasta que yo dije que Ann tenía un retraso. Nuestra amiga me dijo, y también a su esposo, si Vivian puede decir que su hija tiene un retraso, yo también puedo decirlo. Y así literalmente reveló su secreto. Crecí con esa idea. Personas que se debían ocultar. Y yo no sabía nada sobre ellos. Craig fue la primera persona discapacitada que conocí. Y no creía justo que él no pudiera relacionarse. Y yo quería que otros aprendieran que existen personas con discapacidades. Así que debían acostumbrarse. Nuestra inspiración fue ese pequeño grupo de mujeres. Vivian Walters, Margaret Connolly. Usted mencionó algunas. Pat Dunbar. Pat Dunbar y otras más. Una de ellas encontró Elaine Mitchell, creo que se llamaba así. Vivía en Sausalito y puso un aviso en el periódico para convocar a padres con hijos con discapacidades a una reunión en College of Marine. Asistieron como 20 o 30 personas. Las personas que asistieron y estaban preocupadas e involucradas, sentí afinidad genuina con ellos. Había algo en estas personas. Simplemente eran diferentes. Lloramos mucho y nos consolamos. Por primera vez pudimos expresar nuestros sentimientos con personas que sabían de lo que hablábamos. Recuerdo a un par de familias. 2 de las familias más distinguidas de San Francisco en algunas de nuestras primeras reuniones. Y me dijeron, lo que el centro regional me permitió más que nada fue poder decir que tengo un hijo con retraso. Para un padre con un niño con retraso, había solamente 2 opciones. Mantener al niño en la casa y ocuparse de él lo mejor posible. O ponerlo en un instituto. No había una opción intermedia. Al final, terminabas poniéndolo en un instituto. Estar en el Sonoma State Hospital en esos tiempos era casi como estar en prisión. Quedabas recluido, y eso implicaba un proceso legal con un abogado y un juez golpeando su martillo y diciendo, «Usted es elegible para el Sonoma State Hospital, y en este mismo acto queda recluido conforme a las leyes de California a perpetuidad, salvo que se cure». No hay cura para el retraso mental. Correcto. Mi primera impresión fue cuando estaba en una clase en San Francisco State. Una mujer me dijo, ¿quieres ver algunas de las salas? Y, en lugar de almorzar, vimos 2 lugares. En uno había niñas pequeñas, la mayoría con síndrome de Down. Mi hija Bárbara no tiene síndrome de Down.
pero ella estaba en casa, arropada en su cama, rodeada de muñecas y peluches, con su papá leyéndole, y allí estaban estas niñas pequeñas, que cuando entré se acercaron y me rodearon. Querían abrazarme, tocarme, me llamaban mamá, mamá, mamá. Creo que ese fue el momento en el año 59, cuando estudiaba en San Francisco State, cuando decidí que eso nunca iba a sucederle a mi hija. Recuerdo que en Sonoma había como un comedor pequeño donde los pacientes podían comprar golosinas, una Coca-Cola, etcétera, como una pequeña cafetería. Había algunas mesas y yo estaba sentado con gente del personal. Estaba entrevistándolos en una mesa y a uno de los pacientes que vino por una golosina o algo se cayó de repente y empezó a tener una convulsión. Otros pacientes corrieron a su lado para tratar de calmarlo. Y las personas con quienes estaba en esa mesa seguían hablándome. No estaban prestando atención a lo que ocurría y yo dije, ¿por qué no interrumpimos para que puedan atenderlo? Me dijeron que eso demostraba mi ignorancia. Estos pacientes solían tener convulsiones que ocurrían con frecuencia. Nada malo iba a suceder. El ataque duraría como medio minuto. Ya había alguien, se acercó para controlar que no se golpeara la cabeza. Estaba todo bien. Y yo dije, en realidad no está bien. Si yo fuera un paciente y los viera ustedes sentados aquí, ¿qué mensaje me transmite eso? Si me sucede algo, ustedes no van a ayudarme. La institucionalización estatal es privada como las prisiones y pueden ocurrir muchos abusos si nadie está mirando. Yo vi abusos y situaciones similares en otros estados como consultor. Fue espantoso en realidad. Y para ser sincero, estaban ocurriendo en el país más rico que el mundo haya visto jamás. Se estaban haciendo cosas muy malas. Terapia de electrochoques, usada a veces para controlar el comportamiento, salas de aislamiento, como se les llamaba afectuosamente. Si alguien se comportaba mal, lo amarraban desnudo en una camilla y lo encerraban en una sala hasta que se calmaba. No hace tantos años, a principios de los 60s y fines de los 50s, los mojaban con mangueras como una forma de controlar la conducta. Los ponían en sábanas calientes y frías para inducir el sueño y controlar la conducta. Aún se hacían lobotomías frontales a principios de los 60s en California. Ocurrían cosas espantosas en los institutos mentales. No eran lugares bonitos, no eran ambientes humanos para vivir. Los despojaban de toda dignidad y los sometían a castigos bastante crueles. Ned nació en Los Ángeles, volví a casa en San Francisco al año y luego me uní a la ARC de San Francisco y comencé a trabajar allí. Y, por alguna extraña razón, quise ser presidenta del comité de hospitales. No había un comité de hospitales, entonces creamos uno formado por una sola mujer. Así fue como comencé. Visité el hospital estatal más local de San Francisco, el Sonoma State Hospital, donde me demoró el superintendente. Su nombre era Nelson. El doctor Nelson me dijo en nuestra primera reunión: «Señora Walter, le agradará saber que tenemos los pisos tan limpios que nuestros pacientes pueden comer del piso». Y le dije: «No queremos eso, doctor Nelson. Queremos que se sienten alrededor de las mesas, en sillas, que coman con tenedores, cucharas, cuchillos, si es posible». «Oh», dijo, y así comenzó nuestro camino. Se puede llegar desde donde estás hacia donde quieres ir, si no sigues las reglas y usas tu imaginación.
Lo hicimos de dos maneras. La primera fue avergonzar a la sociedad por tratarlos peor que a los animales. Esa es una manera y lo haces en distintos niveles, avergonzando al gobernador y provocando a los legisladores también y avergonzando a los funcionarios. Hablé con un joven reportero del Orange County Register y quería conocer el Fairview. Nunca había visto un hospital estatal. Fuimos cuando no estaban preparados. No podían persuadirnos con tazas de café, ni sentarnos en la oficina del superintendente. El superintendente no estaba allí en la noche. Llamamos a la puerta, pese a la protesta de algunas personas, los cuidadores, y entramos. Las condiciones eran desastrosas. Las habitaciones estaban sucias, las personas estaban sin bañarse, mal alimentadas, sin posibilidad de progresar o desarrollar alguna habilidad. Esto sorprendió al joven. Nunca había visto algo así. Y yo sí lo había visto antes, por supuesto. Me sentí consternada, indignada, pero fue bueno para mí verlo a través de los ojos de alguien que no lo había visto y que podía escribir sobre ello. Eso era lo importante. Podía escribir sobre eso y su periódico se lo permitió. Se escribió sobre las terribles condiciones en los hospitales estatales de California y si eres responsable de esos hospitales, debes tomar medidas. Se arrestó a algunos de los profesionales, se los puso bajo custodia. A uno de mis amigos que estuvo aquí mucho tiempo, se lo llevaron de su casa, le quitaron su dinero, se lo llevaron frente a su familia y todo el vecindario. Me enteré de que el superintendente del Fairview, después de que usted fue allí, renunció. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Renunció, desapareció. No sé si renunció o lo despidieron, da igual. También me enteré de que murió al poco tiempo. Eso no lo sé. No me siento responsable por él. ¿No? No. Mal día para Fairview. Las consecuencias de algo así perduran en el tiempo. Durante la campaña de John Kennedy, yo tenía cierta relación con su madre. Yo hacía relaciones públicas y organicé algunas fiestas y otras cosas para la señora Kennedy. Y ella nunca decía que tenía una hija con retraso. Hablé de eso con ella a solas y creo que no le gustó, pero no lo mencionaba. No fue hasta la elección presidencial que se dijo que Rosemary, una de sus hijas, tenía un retraso mental. No sé si a mi madre le gustaría que yo dijera esto. No era feliz con una persona discapacitada en la familia. Pero cuando se enteró, es vergonzoso, no debería decirlo, pero creo que es cierto. Hay otras personas que tienen personas discapacitadas, y entre ellas estaban los Kennedy. Y creo que a partir de ahí era casi aceptable que tuviéramos a Craig. Hizo una gran diferencia, dando esperanza a las familias, porque con la iniciativa del presidente de los Estados Unidos diciendo que teníamos que hacer algo con el retraso, es vergonzoso que haya más de 7 millones de personas sin ningún tipo de servicios federales, estatales o privados. Las audiencias comienzan esta semana para tratar el proyecto de enfermedad y retraso mental. Casi todas las familias del país tendrán o tuvieron un caso de condición mental. Y tenemos que ofrecer algo más que cuidados en las abarrotadas instituciones estatales. Presentó el tema del retraso mental como un asunto de interés público y estableció una comisión presidencial del retraso mental. Se toleró por demasiado tiempo. Perturbó nuestra conciencia nacional. Es un problema desagradable de mencionar, fácil de postergar y que nos urge solucionar. Llegó la hora de un gran esfuerzo nacional. Fue un momento especial para el país. Había vientos de cambio por todos lados.
Fue una época fascinante, se podrían lograr cosas. Se necesita ese tipo de entusiasmo en la política, por la competencia, las energías, el tiempo y las emociones, y por el dinero. Si vives en San Francisco, estás atento a lo que sucede en Sacramento y te levantas muy temprano para tomar el autobús a Sacramento para ir a la oficina del funcionario sin volverse molesto, en lo posible, insistirles y perseverar. Entras y golpeas la mesa o algo así, y le presentas el caso. Conocí a Jess Unruh en el plano político y me aseguraba de que Jess supiera que me interesaba esto. El presidente de la asamblea, Jesse Unruh, estableció este comité, el Subcomité de Salud Mental, con Waldy, Lanterman y Petris. Jesse era una persona que se interesaba por la ciencia política y creía firmemente en el poder legislativo y el ejecutivo. Y llegó a su cargo cuando la legislatura era claramente una rama subordinada. En esa época, la legislatura se reunía cada 2 años y tenía muy poca independencia para realizar investigaciones, recopilar datos y desarrollar sus propias propuestas para resolver problemas del Estado. Llegó con un plan claro para reforzar la capacidad de la legislatura. Todos podían verse afectados por el problema del retraso mental. No hacía distinción entre demócratas o republicanos, por lo que era un problema que la legislatura debía analizar. Y designó un comité, y tuvieron 1 o 2 audiencias, y luego me sumé a finales de 1963. No quedé muy impresionado con Art en la primera reunión. Recuerdo mi primera reunión con Waldy. Entré y me dijo, «Oh, eres el hombre que Unruh contrató». No me consultaron si debíamos contratarlo. Yo dije, «Trabajaré para usted, señor Waldy». Y no participé en el proceso de seleccionarlo, que era la forma de trabajar de Jesse. Y él dijo, «Organiza una audiencia». Y yo dije, ¿sobre qué? Y me dijo, «Sobre los hospitales, tenemos que mejorarlos». Yo dije, ¿qué pediremos? ¿No podríamos averiguar más? Y él dijo, «Claro, adelante». Él decía de evaluar todos los programas de salud mental en California, sobre todo las instituciones. Fue ahí cuando enviamos el cuestionario a los hospitales. Los hospitales se alarmaron cuando lo vieron, haciendo todas esas preguntas sobre todo de temas. El director del departamento de ese momento vino a mi oficina con una copia de este cuestionario. Dijo, «Esto no puede ser en serio. No podemos hacer esto». Y yo dije, «¿Por qué no?» Me dijo, «Bueno, ¿cómo? Estamos muy ocupados, nos llevaría mucho tiempo». Y dije, «El comité necesita saber». El comité era un subcomité de Ways and Means. Y Ways and Means controla el presupuesto, tenía mucho poder. Y dijo, «Bueno, si insiste y realmente lo necesitan». Dije, «Realmente lo necesitamos». Se fue y luego comencé a recibir paquetes de cada hospital. Libras de todas las normas y reglamentaciones y documentos que alguna vez generaron. Es decir, tenía pilas de papeles, pilas de 6 pies de alto. Y entonces pensé que decidieron mostrarme todo, sofocarme. Entonces me senté y leí todo, cada hoja. Después de recibir toda esta información,
Art y su personal la revisaron y nos la presentaron. Y luego fuimos a cada institución y celebramos una audiencia en cada una. Hicimos nuestros deberes, sabíamos mucho sobre cómo operaban, hicimos muy buenas preguntas. Era evidente que el Departamento de Salud Mental Estatal no ejercía el control sobre esos hospitales. Tenía muy poca influencia sobre esos hospitales. Eran feudos separados, y cada uno tenía su propia forma de hacer las cosas. Según a qué hospital iban, las personas podían o no recibir servicio educativo, podían o no tener disentería. Fue una audiencia muy informativa y escuchamos testimonios de los padres que nos expresaron sus deseos de un sistema alternativo. Estamos aquí para pedir justicia y humanidad por los derechos legales y morales de 500,000 de ciudadanos del estado de California que sin culpa ni opción propia tienen un retraso mental. Entre los grupos marginados más patéticos hay casi 13,000 que subsisten a duras penas en nuestros hospitales. Me estoy enojando. Vivian Walter dio su testimonio desde la perspectiva de los padres. Habló muy bien, estuvo brillante. Era hermosa, inteligente y elocuente. En un número reciente de una revista nacional, Eunice Shriver escribió: aún hoy, muchos con retraso son recluidos, niños y adultos, en penosas instituciones. Desperdician su vida mirando sin entender al vacío que los rodea. He visto cosas que me perturbarán toda la vida. Si no las hubiera visto yo misma, nunca hubiera creído que esas condiciones pudieran existir en los Estados Unidos de hoy. A la vista de rascacielos, casas hermosas y autopistas con autos relucientes. Recuerdo instituciones en estados ricos con adultos y niños en salas abarrotadas, lúgubres y malolientes semejantes a cuarteles, su ropa sucia y mantas desgastadas. Eso escribió Shriver. Lo escribí porque sentí que los padres fueran tratados tan mal en este país. Era indignante que tuvieran a estos niños y no se hiciera nada. Dijo que la enojaba, con solo empezar a leerlo. Es que me recuerda todo. Lo enojada que estaba antes y me vuelve a enojar. Veo estas imágenes mentales de estas cosas de las que Eunice Shriver hablaba. ¿Qué ve? Veo a las personas que ella dice. Las veo en peores condiciones. Ella las vio en ropa vieja. Yo las vi desnudas. En esas salas malolientes, sin ningún mueble, nada donde sentarse, solo el piso, sin nada más, era realmente un infierno. Era terrible. El comité se creó inicialmente para solucionar el problema de los hospitales estatales. Fue recién después de 6 meses de estudiar el tema, o incluso más, que se hizo evidente que el problema no era cómo solucionar el problema de los hospitales. El punto central era cómo crear algo alternativo. Un día recibí el llamado de alguien llamado Art Bolton y me dice, quisiera asistir a una de sus clínicas. Richard Koch fue fundamental en todo esto. Era un pediatra muy respetado que entendía no solo los problemas y los diagnósticos, también los servicios que se necesitaban y trabajaba bien con las familias. ¿Qué tal, doctor? Hola, Jack. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué hacen en esta clínica? En la clínica estudiamos a niños con retraso mental y familias durante años. Nos interesa conocer el efecto del niño en la familia para educar mejor a los médicos y estudiantes de medicina. Es una clínica experimental donde estudian y descubren nuevos avances.
Correcto. Él había hecho trabajos pioneros. Tenía una clínica ambulante que iba a zonas rurales y daba diagnósticos. Doctor, ¿nos podría dar una breve evaluación de lo que usted determinó con la prueba de Mary de hoy? La prueba de Mary de hoy no fue exitosa, estaba cansada e irritable y sé por sus pruebas anteriores que en realidad Mary encaja en un grupo de niños con retraso moderado. ¿Podría interpretar lo que significa esto en meses de desarrollo? Sí, significa que ella podrá cuidar y ocuparse de sí misma y hacer algunas tareas simples en un futuro. Creo que lo más importante fue que tranquilizamos a los padres, asegurándoles que Mary no alterará su vida de hogar y que ella les responderá como ellos le respondan a ella. Art estaba impresionado de que saliéramos del hospital infantil y viajáramos 75 millas para ver pacientes. Y la trabajadora social y nuestra enfermera de salud pública iban el día anterior, veían a las familias y les explicaban lo que iba a suceder. Y al día siguiente nosotros evaluábamos a los niños y el psicólogo hacía una evaluación del niño y brindábamos el servicio. Pero me di cuenta al poco tiempo de estar trabajando en esto que estaba bien dedicar todo este tiempo y energía, pero si la familia no cumplía con lo que nosotros proponíamos, había sido en vano. Lo que se necesitaba era crear un sistema multidisciplinario que incluyera todos los servicios psicológicos, servicios educativos, etcétera, que se requerían. Se necesitaba acceso a todo eso y se necesitaba en una manera asequible. Entonces, ese era el sistema alternativo que debía crearse. Todos estos servicios estaban disponibles en el hospital estatal. En el hospital estatal estaban todas estas disciplinas juntas bajo un mismo techo, y el problema era que para recibir estos servicios, todos tenían que ir al hospital estatal. Ahora nosotros planteábamos brindar estos servicios y más en la comunidad, y de alguna manera organizarlos en un tipo de sistema razonable que las personas pudieran usar y obtener lo que necesitaran. Lo que Art Bolton sintió fue la importancia crítica de implementar el plan que se desarrolló. Ese fue el concepto que se desarrolló para los centros regionales. Este proyecto de ley fue contundente. Creo que fue voto unánime en ambas cámaras. ¿Quién podía oponerse a algo tan bueno? Legislaba en los 2 centros regionales, uno en Los Ángeles y uno en San Francisco. El concepto era ofrecer un lugar donde una familia podía ir cuando tuviera este problema, para determinar si había otras opciones, en lugar de una institución, o quedarse en casa disponibles para su hijo. Nos llevó 1 año de trabajo. Tenía un contrato de 1 año y el plazo se había terminado. Y habíamos hecho todo lo propuesto. Fui a la oficina de Unruh y le dije, «Yes, buenas noticias. Se aprobó la ley de retraso mental». Y dijo, no te entusiasmes tanto. Te aseguro que lo van a arruinar antes de que te des cuenta. El centro regional en mi mente era un lugar donde poder recibir asesoramiento. No solo los niños y los jóvenes, más tarde los adultos, de la cuna a la tumba, pero también era para los padres. ¿Alguna vez se sintió solo en un lugar con otras personas, pero usted, por su color o su personalidad o lo que sea, y sentía no encajaba? La vida parecía muy limitada y solitaria y difícil de sobrellevar. Y en cuanto sintió que había otros con el mismo problema, todo fue mucho más fácil. Soy amiga de Asinet Young. Éramos amigas de antes. Sabíamos de nuestros niños. Y me contó algo que iba a suceder. Y me llevó con ella a unas situaciones que estaban ocurriendo en nuestra área geográfica.
Y eso resultó ser el sistema de centros regionales. Un grupo de profesionales en una clínica, centrando su atención en un niño, una familia y sus necesidades en la comunidad. Un lugar fijo donde una persona con retraso y su familia reciben ayuda para encontrar los servicios adecuados. El cambio radical era que podíamos sentarnos y analizar con la familia qué era lo que realmente necesitaban. Luego, salíamos a comprar lo que hiciera falta. El servicio de relevo fue una de las cosas más importantes que ayudaban a una familia. Nadie había abordado el tema de esa manera. Examinaban a las personas, y si tenían este coeficiente intelectual, iban a Sonoma, y si tenían otro, iban a las escuelas públicas. El Estado gastaba el dinero en un hospital estatal, con enormes salas y todo eso. Es decir, usted pertenece aquí, usted allí y usted allá. Nosotras propusimos y lo logramos. Tomar ese mismo dinero y solíamos decir, el dinero se va con la persona, ¿recuerdas? Lo ponemos en un paquete y lo atamos al cuello de la persona, dijimos al principio. Era Gunnar Dybwad. El dinero va con la persona en lugar de al hospital. Y la persona podía comprar rehabilitación o educación, lo que fuera que necesitara. Con el comienzo del sistema de centros regionales, había esperanza por primera vez. Estaba bien quedarse con el niño. Era aceptable comenzar a luchar por las cosas que ese niño necesitaba. Con estos centros regionales piloto, queríamos demostrar que la infraestructura podía desarrollarse, que el acceso a otras oportunidades y alternativas estaba disponible o podía desarrollarse. Estábamos despejando nuevos caminos para hacer el trabajo y lograr lo que necesitábamos. Y no existían, así que teníamos que hacer algo para que existieran. En ese primer año se vieron unas 400 o 500 familias que estaban en la lista de espera estatal y solo 25 o 30 fueron en efecto referidas al hospital estatal y encontraron alternativas adecuadas para el resto. Eso, ¡pum!, era tan simple como eso. El punto quedó demostrado. Se podía hacer y se podía hacer a un costo razonable, no más que el costo de ubicarlos en el hospital estatal. Se podía evitar el costo de construir las camas adicionales y se podía hacer a satisfacción de las familias. Es difícil ser un enemigo abierto en esto, realmente lo es. No puedes decir, los niños discapacitados no sirven. Pero puedes decir en voz baja, a escondidas y con alguien. No sé por qué diablos gastamos todo este dinero en ellos. Sí. Esto... Y muchos lo hicieron. El gobernador quería un gran recorte de impuestos. Para eso, entre otras cosas, proponía un 10% de recortes en todos los departamentos. Creo que el presupuesto está inflado. Creo que debemos corregirlo hasta que esté dentro de nuestros ingresos. De hecho, debe corregirse hasta que se desinfle, sin importar hasta dónde lleguemos. El gobernador no estaba muy contento con este nuevo sistema. Y él podía ver que a futuro, en especial por la opinión del Departamento de Finanzas, que esto podría costar millones, millones y millones de dólares. El propósito era desinflarlo, quitarle el excedente innecesario y tratar de usar el dinero más eficientemente. En términos de los recortes o los recortes propuestos en salud mental y para personas con retraso mental, no eran recortes populares y causó mucha furia. Nos odiaban en Sacramento. Nos temían. Decían, ahí viene otra vez. Estaban preocupados por sus hijos y observaban los programas con mucho cuidado, y les preocupaba el programa porque les costaba aceptar a un hijo con retraso o lo que fuera.
Eran muy intensos y era difícil convencerlos de programas que considerábamos mejoras. Había un gurú que fue de mucha ayuda y fue maravilloso. Le tengo un gran respeto y cariño. Ese hombre es Gunnar Diwad. Gunnar iba a venir a California y me dijo que había un amigo de él, Vank Mikkelsen, escandinavo, visitándolo. Era una persona muy instruida, un catedrático con prestigio internacional. ¿Nos puedes llevar a Sonoma? Le dije que sí. Los llevé a ambos a Sonoma y Vank Mikkelsen se indignó. Para alguien de afuera, en especial de un país escandinavo, donde siempre tuvimos centros pequeños, atención individual, este tipo de régimen masivo era indignante. La situación está mejorando en California. Tenemos la tradición de un hospital grande con muchos pacientes. En Dinamarca tienen un centro más pequeño cerca de la comunidad. Estamos yendo en esa dirección. Creemos que las personas con retraso mental y trastornos deben tratarse lo más cerca posible de sus hogares. Cuando la gente critica el sistema, quieren resaltar lo peor, pero no hablan de lo mejor. A los que enviamos a su hogar, a los que enviamos a casa capaces de funcionar en la sociedad, los que trabajaron en el contrato e identificaron qué era esencial se ganaron su entrada a Disneyland. Me enoja. Es fácil criticar y es injusto criticar. Vimos residentes desnudos, otros mal vestidos. Vimos inodoros sin asiento. Todo esto entrando en detalles. Les preocupaba que los pacientes se rebelaran, rompieran asientos de madera y los usaran como armas. ¿En serio? Sí, podían usar las instalaciones sin un asiento de madera. Hemos hablado mucho en este país sobre el Holocausto. Y no podían creer que los alemanes no sabían lo que estaba pasando. Y hablaban mal de los alemanes. Pero aquí, en nuestras instituciones, mucho antes de Hitler y durante los años de Hitler, teníamos condiciones que literalmente eran como el Holocausto. Vank Mikkelsen estaba totalmente horrorizado y acabó dando una conferencia de prensa luego de su visita. Simplemente no podía entender. Estaba más allá de su imaginación. La forma en que los seres humanos eran tratados. Y tenía razón. Las personas eran como ganado. Dijo, Estado de California, con toda tu riqueza, deberías estar avergonzado. Debes sentir vergüenza de ti mismo. En Dinamarca, tratamos al ganado mejor que eso. No lo creo. No ponen al ganado en camas y los alimentan de la mano toda la vida. Los matan. No creo que lo que esta persona dijo era una acusación de esta administración, sino una comparación con un enfoque diferente del problema en California y los Estados Unidos que en su país. Luego hubo algunas reacciones de la administración, comentarios desafortunados de Spencer Williams, el secretario de Salud y Bienestar, con referencia a lo que Vank Mikkelsen vio y lo que este grupo de estudio vio. Fue una sola sala que estaba abarrotada con mujeres y algunas desnudas, algunas revolcándose en su propio excremento, y eso llegó a los periódicos también. Y cuando le pidieron comentarios a Spencer Williams al respecto, dijo, ¿qué se puede esperar? Tienen un coeficiente casi como el de una mascota doméstica. Compararlos con una mascota estuvo mal, pero es un muy bajo coeficiente, incapaces de hacer casi nada que los humanos deberían poder hacer. Vank Mikkelsen escribió la verdad. Los periódicos de todo el mundo hablaban del terrible estado de las cosas en California. Fue terrible lo que tuvo que hacer, pero fue gratificante cuando lo hizo. Eso enojó mucho al gobernador. Y esto fue una situación difícil para algunas personas, acusadas de haber arreglado las visitas para perjudicar al gobernador.
Las cosas estaban mal y él celebró una reunión especial en Camarillo State Hospital, creo que ya no existe, para dar una audiencia a todos nosotros, los que habíamos hecho ruido, los que protestamos. Y ocurrió algo gracioso en relación con esto. Cuando llegaron él y su gente, vieron que el césped se había secado afuera del hospital. Y creo que quisieron hacer que se viera bonito. Así que lo pintaron y cubrieron todo de verde y pintaron la parte de afuera. Lo que debería ser césped lo pintaron de verde. Lo rociaron con pintura verde y David dijo, un gusto verlo por aquí, gobernador. Habrá notado que hasta el césped está más verde. Estaba muy enojado con nosotros y tenía una lista de personas. Recuerdo que le dijo a alguien, «Ajá, reconozco su nombre de verlo en el periódico». Fue muy amenazante. Reagan tenía experiencia en películas de fantasía, pero no en la realidad de la comunidad, y dependía de la gente de la comunidad para entenderla, y dependía de la gente que lo mantenía informado. Era conservador en el presupuesto, pero le interesaba hacer buenos programas para el Estado y ayudar a las personas que lo necesitaban. Quería mantener el presupuesto bajo y no malgastarlo, pero no tenía miedo de ayudar a la gente que necesitaba ayuda. Recomendábamos algo y él decía, eso suena lógico, asegurémonos de hacerlo. Y lo decía con énfasis. Y salíamos de la reunión muy impresionados y entusiasmados. Pero luego nada sucedió después. Y nos sentimos muy decepcionados de que no se haya hecho nada para cambiar. El gobernador soportaba muchas agresiones de la prensa en todo el estado. Los periódicos publicaban artículos sobre recortes para las personas con trastornos y retrasos mentales. Hubo audiencias legislativas donde personas con trastornos mentales y con retraso mental en sillas de ruedas se presentaban con sus defensores y familiares y realmente destrozaban los recortes. Yo era una persona no grata en Sacramento, lo sé. El gobernador estaba muy enojado. Las cosas siguieron su curso y finalmente llegamos a Lanterman. Lanterman presidía el comité de Ways and Means. Hacía 2 años que los republicanos estaban en el poder y Frank era presidente del comité. Y eso fue crucial porque tenía influencia sobre el gobernador. Frank Lanterman era un hombre interesante. Entre otras cosas, vivía en el Senator Hotel, que era el gran hotel de Sacramento en ese tiempo. Ahora ya no. Cuando queríamos ver a Frank, nos quedábamos en el lobby, cerca de las 5, esperando que volviera del trabajo. Y cuando llegaba, nos metíamos en el elevador con él. Subíamos y presionábamos el piso más alto para tener más tiempo. Lo conocíamos, así que decíamos, «Señor Lanterman, hola». Y él decía, «Hola, Margaret o Vivian» o lo que fuera. Era educado con nosotras. No quería hablarnos, pero tenía que hacerlo. Lo teníamos atrapado en el elevador. Lanterman apoyaba mucho a los padres. Fueron los padres quienes acudieron a él en primer lugar. Eran los padres los que querían esas opciones. Eran los padres los que querían programas en sus propias comunidades, en lugar de estar en una lista de espera para ir a una institución. Creo que Frank quedó atrapado en todo este tema de retraso mental y las familias. Tengo el instinto de que lo amábamos por lo que hacía. Y él necesitaba ese amor. Se volvió algo muy personal para él. Muy personal. No podía soportar esos recortes. Básicamente le dijo al gobernador, esto es una locura, no puedes hacer esto, y no tendrás mi apoyo si no solucionas esos recortes. Era el hombre de finanzas del gobernador en la legislatura. Y el gobernador no iba a oponerse. Así que lo que pedía, lo conseguía. Tenía que llevar las propuestas presupuestarias y llevarlas a toda la legislatura. Reagan necesitaba trabajar con Lanterman y Lanterman usaba eso. Un día él estaba al teléfono, yo estaba sentado en su oficina y el gobernador llamó. Lanterman decía, «Gobernador, me ocuparé de eso. Ahora, mi presupuesto de salud mental».
No dejemos que esos inútiles del Departamento de Finanzas lo arruinen. Necesitamos tener... Es muy bueno. Sería muy bueno, gobernador. Lenterman lo hostigaba todos los días. Al final, todos los recortes de discapacidades del desarrollo fueron revertidos. A partir de esto, Frank Lanterman tomó las riendas y comenzó el proceso de dar forma a lo que luego se llamó la Ley Lanterman. Lo que la ley Letterman hizo fue decir que debía haber un centro regional por cada 1,000,000 de personas en California. Así que iba a haber uno y otro y otro y otro. Iba a ser una verdadera amenaza para el sistema de instituciones estatales, ya que más y más dinero iría al sistema de cuidado comunitario y tenía que salir de algún lado. Iba a salir del recorte de las instituciones estatales. No teníamos una buena relación con los empleados del Estado como resultado, porque estábamos desplazando a los empleados del Estado y sentían que sus empleos corrían peligro. Y sí estábamos amenazando sus empleos. Un día estaba sentado en mi escritorio tratando de resolver algo, cuando recibí una llamada del fiscal general de Sacramento para decir que enviarían a un hombre de su oficina para trabajar conmigo y el centro regional para ocuparse del juicio recién iniciado contra nosotros, el CSEA, el Sindicato de Empleados Públicos de California. Fue justo cuando Lenterman estaba impulsando el proyecto de ley y parecía que tenía posibilidad de ser aprobado, lo que llamó la atención del CSEA. Hay todavía una disposición en la Constitución estatal que dice que si un servicio particular puede darlo un empleado público, debe darlo un empleado público. Recuerdo cuando declaré, sobre todo para afirmar, que si teníamos que contratar empleados estatales en el centro regional nos convertiríamos en una agencia del Estado y no seríamos parte de la comunidad. Recuerdo estar sentada en la audiencia mientras él declaraba y la mujer detrás de mí me tocó el hombro y me dijo, lo está haciendo muy bien, no te preocupes. Porque yo estaba muy tensa. ¿Por qué estaba tan tensa? Porque se necesita avanzar en esto y tenía miedo de que se detuviera. Podía suceder. ¿Por qué tenía miedo? Bueno, no se puede confiar demasiado en que el gobierno cumplirá con lo que uno necesita. No habría podido funcionar si la ley Lenterman se hubiese frenado, porque la opción y lo que el sindicato de empleados quería era que el Estado administrara las oficinas. Lenterman se oponía a eso, creía que las juntas basadas en la comunidad eran la mejor alternativa para que hubiera control local o una participación real, participación especialmente de los padres. Había muchos temas de derechos civiles que trascendían todo lo demás. Y no son fáciles de resolver. Era cuestión de comparar un interés social con otro y decidir cuál de los dos sería fundamental. Creo que se ha demostrado lo suficiente para probar que la ley de Waldy no es un medio para debilitar o destruir o evadir o socavar la eficacia de la función pública. El hecho de que una capacidad específica pueda ser provista por la función pública no significa que el objetivo del programa pueda lograrse con la función pública. Para recurrir a una metáfora conocida, el hecho de poder comprar los ingredientes no prueba que pueda hornear un pastel. Creo que hubo un suspiro de alivio colectivo y una obvia desesperación por parte del sindicato y sus representantes y sus abogados, pero nosotros estábamos eufóricos y Lenterman estaba eufórico. Seamos honestos. El juez lo que se hace y encuentra una razón legal para hacerlo. Lo hacen a diario. Se entiende. Uno puede quejarse a gusto sobre lo que los jueces deciden y decir que no es la ley, pero la ley es lo que el juez dice que es. Y en este caso, Abbott Goldberg analizó esa disposición de la Constitución y dijo, el Estado puede hacerlo.
Solo puedo citar a mi esposa. Me dice, gracias a Dios por una vez hiciste lo correcto. Estoy aquí en la comunidad y me gusta. Todos me decían, sal de ahí, te vas a estancar. Te vas a estancar, te vas a estancar. No estoy estancado. ¿Por qué quiso unirse a la iglesia? Porque son una familia, no discriminan. Porque la gente debería ir a la iglesia, no ser discriminada, sin importar su color, discapacidad o si es blanca. Todos tenemos derecho a hablarle a Dios, como sea. Espero poder seguir trabajando aquí. Psicológicamente es muy bueno para mí. Sí, muy bueno para mí. Este es el lugar más maravilloso a donde ir. Y tenemos, quiero decir, es un lugar agradable. No quisiera ir a otro lugar. Y si decidimos remodelar y tenemos que irnos un par de meses, está bien. Y esto es de lo que este lugar se trata, creatividad. No se trata de nada más. Cuando piensan todo lo que han hecho, ¿siente que cambiaron el mundo? Sí, si las cosas fueran de la manera que eran cuando nació, sería un desastre. Me aterraría. El trabajo que los centros regionales hacen para humanizar a estas personas. Y al hacerlo, también a los padres y a la comunidad entera. Lucy, ¿qué piensas de lo que hicieron tus padres? ¿Qué piensas de todo eso? Todo estuvo bien. Hicieron lo mejor que pudieron. Puede que no seamos perfectos. No somos perfectos. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas.